la Feria del Libro de la Ciudad de Buenos Aires, un magnífico lugar de encuentro para lectores, escritores, editoriales, para que nos encontremos con el universo de la escritura. Por eso me cité aquí con Nerio Telio, escritor, periodista, director teatral, docente. Con él vamos a hablar de escritura creativa. Escribir es un arte, pero también puede ser estimulado y tan apasionante como la lectura. Aquí en la Feria del Libro, con Nerio Telio, voy a hablar de ese estímulo para tantos, para animarse a escribir, porque es cuestión de talento, pero también de estímulo. Nerio, ¿qué tal estás en la feria? Estoy en la feria, una vez más. Una vez más. Una vez más, sí. ¿Es importante para un autor estar en la Feria del Libro de Buenos Aires? Creo que para algunos autores es importante, para algunos, para unos pocos, digamos, que son los autores conocidos y que pueden en la feria contactarse con su público, pero en general para el autor más desconocido, o más anónimo, que produce otro tipo de textos, no es tan importante. Es importante para los libreros, para los editores, ¿sí? Es un gran universo casi inabarcable de editores, autores, público. El encuentro con el público también es gratificante, supongo. Y claro, sí, digamos que creo que lo que se produce es un fenómeno cultural, digamos, que va más allá del tema libros o del autor o del tipo de cosas, que es que la gente, miles de personas vengan, vean libros, ojeen libros y eventualmente compren libros. O sea que este contacto produce, me parece a mí, un hecho cultural muy importante que tiene que ver con el público y con el libro, y indirectamente con el librero, con los editores, etcétera, etcétera, ¿no? El autor menos, porque en realidad en esta feria, por ejemplo, hay 2 o 3 autores muy conocidos que seguramente van a llenar sus salas, pero la mayoría de los otros autores no tienen gran convocatoria, ¿no? Y claro. Un poco es así, ¿no? Pero por eso digo que es más importante, me parece a mí, para el lector y para los editores y los una buena oportunidad. ¿Qué influencias o qué referentes podés citar a la hora de decir, bueno, en tu pasado de escritor de tantos, ya 30 o más de 30 libros escritos, ¿a quién podés citar como tus grandes referentes? Es difícil porque yo tengo una formación muy ecléctica, o no tengo formación, no sé cómo se diría eso. Decía que tengo lecturas desde muy joven y creo que cada lectura que uno hace, cada autor lo va como influenciando, ¿no? Y además las lecturas yo creo que tienen que ver mucho con la época también, ¿no es cierto? Que de mi juventud me acuerdo haber descubierto a Cortázar y claro, que se me reveló un mundo. Descubrí a Roberto Arlt, se me reveló un mundo, etcétera, ¿no? Ya de adulto descubrí a Borges, por hablar de escritores argentinos, ¿no? Pero en una época me dediqué a los clásicos europeos, Flaubert, Maupassant, y también descubrí unos escritores extraordinarios, ¿no? La verdad que dejan su huella. Todo deja su huella. Digamos, yo te diría que tengo una huella muy marcada de los griegos, de Homero, ¿cierto? Eso para mí, digamos, pienso que está muy marcado porque yo escribo teatro y en mi teatro siempre aparece la cosa mitológica, aparecen también los arquetipos, también las lecturas de otro tipo. Por ejemplo, hablando de arquetipos, vimos recién un libro de Jung y también la influencia de Jung ha sido importante para mí porque he leído muchos libros de filosofía, de política. Es decir, todo influye, ¿no? Yo leo mucha historia, me gusta mucho la historia, y lo que me influye básicamente, o no sé, o lo recibo, me alimenta mucho, es la poesía. Nerio, a la hora de hablar de creatividad o de impulso creativo, sí, de originalidad, de fantasía, capacidad de invención, cuando vos escribís narrativa, sí, de ficción, ¿ponés una carga distinta a la que ponés en la dramaturgia? Porque, bueno, Siesta, por ejemplo, que es tuya esa dramaturgia, esa obra me pareció espléndida, se notó mucha intensidad. ¿Es distinta la carga de creatividad según la obra?
Supongo que sí, uno no se da cuenta, uno simplemente escribe el tema y sale como sale, a veces sale bien y a veces no tanto, ¿no? Pero digamos, si vos te referís cuando uno escribe otros temas, quizás sí es distinto porque cuando uno, por ejemplo, escribe, yo escribo mucho periodismo, ¿no? Y ahí uno tiene una actitud como más racional, si se quiere, porque está pensando en un lector, o sea, está escribiendo para alguien concreto. Cuando uno hace teatro no está pensando por un espectador porque no sabe quién va a ver la obra, entonces uno está centrado en lo que quiere decir y tratando en de el ver mensaje, cómo ¿no? sale eso, ¿no? Porque además es toda una aventura, es una aventura que vos decís, yo pongo esta señal sobre el escenario y cómo se va a interpretar, pongo esta frase y cómo se va a leer, pongo este gesto y qué va a decir el espectador. Bueno, yo no sé qué dice el espectador, ¿no es cierto? Y además ya no, tampoco me preocupa mucho. Me gusta así que el espectador disfrute de eso y que tenga lecturas sobre lo que yo hago, aunque no sean lo que yo digo, aunque lea otra cosa. A mí eso no me preocupa porque es parte de la libertad que tiene el espectador también, ¿no? También pasa con un libro de literatura, ¿no? Los libros buenos de libros de literatura crecen en uno, por eso uno los lee cuando Toman vida propia, ¿no? Dicen. Claro, sí, exactamente, y además cada libro toma una vida propia en otro lector. Yo leo el libro, lo lees vos y tenemos apreciaciones diferentes y nos puede enamorar el libro, pero por cosas totalmente distintas, porque vos sos mujer y yo soy hombre, porque tenemos distintas edades, por muchas razones. Si hablamos de procesos, porque vos decís que la creatividad es un proceso, sí, ¿no? No es sí, un resultado. ¿Cómo estimulás a tus alumnos, porque vos haces talleres, además de este libro al cual nos vamos a referir enseguida, Escritura Creativa, guía de indagación y práctica literaria? ¿Cómo estimulás a tus alumnos? Porque aquí, ya desde lo visual de cómo está diagramado el libro, es sumamente atractivo y da mucho impulso. Ahora vamos a citar algunos ejemplos, pero ¿cuál es tu mejor forma de estimular a un alumno? Yo lo que intento es que él escriba lo que le sale, lo que puede, y a partir de lo que él ofrece, ver cómo se puede leer ese texto para que ese texto, yo lo que digo es, cree un mundo, que no quede en un texto muerto, que no sea una frase que termina ahí, sino que sea una frase que me sugiera a mí como lector otras cosas, ¿no? Y mientras más trabajo esa prosa, mientras uso palabras más nuevas o le doy un uso nuevo a palabras viejas, que es un poco lo que hace Cortázar, ¿no? Toma el vocabulario más o menos conocido y les da otro uso, digamos. Eso primero genera una sorpresa en el lector, ¿no? Y hasta genera en algunos casos una desorientación. Sí, ¿Qué está escribiendo? sí. Una vez que ya uno conoce al autor... Y más con ese realismo mágico, claro, que el fondo... Uno por ahí se desorienta al principio, y eso es parte de la literatura. Lo que pasa es que lograr la comunicación con el lector es un trabajo muy arduo y muy... digamos, es muy difícil de decir cuáles son las herramientas para que uno se pueda comunicar, porque a veces uno lee texto que dice, este texto la verdad que no dice mucho y sin embargo tiene millones de lectores, ¿no? Hay una cosa ahí medio secreta, pero yo creo que lo que tiene que funcionar básicamente es el placer de escribir, el placer de inventar y el placer de buscar, indagar y construir imágenes diferentes, imágenes nuevas. Pues yo digo, que lo digo un poco en el libro, una vez que un autor hizo una imagen, ya uno esa imagen no la puede usar, ya es como que está agotada, digamos, claro, ¿no? Claro. Hizo una metáfora y ya está, es como cuando él dice, qué sé yo, llueve a cántaros. Bueno, alguien lo dijo alguna vez y eso fue original, dijo, mira qué bien, llueve a cántaros. A partir de ahí ya esa metáfora no sirve, ya esa metáfora no te dice nada, ¿no? Entonces lo que uno tiene que inventar son como nuevas metáforas, digamos, ¿no? Pero eso primero, si uno es muy lector, también tiene mucha influencia y por eso a veces mete cosas que le han gustado de otros escritores, pero también
cuando uno es buen lector, lo que le ayuda es a leerse a uno mismo, que es la parte más difícil de la escritura. Y ser crítico de uno mismo. Claro, escribir ¿no? es relativamente fácil. Claro. Leerse críticamente es terriblemente difícil, porque ahí uno tiene que tomar una distancia del texto, tiene que criticarse, tiene que tacharse, tiene que rehacer y volver a escribir. Y pues yo digo, esto es muy trabajoso. Si uno no tiene la pasión por la escritura y está dispuesto a, entre comillas, perder mucho tiempo en la reescritura y en las correcciones, y yo diría que no tiene sentido meterse en esto, porque no, digamos, no hay nada que te pague esto, salvo el placer de escribir. Por lo demás, no tenés. Si yo me pongo a pensar que escribí 30 libros o más y me pongo a hacer la cuenta de lo que cobré por los libros, te diría, saliste perdiendo. La verdad que tendría podría haber dedicado a otra cosa. Otra cosa era mejor. Claro, bueno, pero también has hecho, tenés cantidad de artículos como periodista, sí, no, transitaste por terrenos muy distintos como el turismo. No puedo quejarme porque en realidad yo he vivido de esto. Entonces, claro. Digamos, uno cree que a veces debería estar mejor pago determinadas tareas, pero bueno, yo he vivido de la escritura, o sea que en realidad quejas no tengo, digamos, más allá de esto, que digamos que además los libros los hice por placer. Este libro de periodismo yo lo escribí en el año 98 y es un libro que lo hice pensando... Actual, guía para la acción. Es un libro de periodismo básico que lo hice pensando en los alumnos que tenían mucha dificultad para incorporar la teoría periodística, porque había libros muy difíciles, libros a veces muy complicados, libros extranjeros que no se adaptaban a nuestro lenguaje. Entonces yo hice un libro para... Muy estructurados, y vos sos muy desestructurado, eso es lo bueno, claro, incluso sí, para enseñar, para guiar. Incluso fíjate vos, este libro que tiene una cosa rara, que es, el libro se lee en la página impar. Sí. Y en la página par hay textos separados. Esto habla de la escritura periodística y esto habla de la teoría periodística. O sea, son cosas distintas, son dos libros, 2 en 1. 2 en 1. Por eso es mucho más barato, claro, porque son 2 en 1. El humor ante todo. Bueno, ese es uno de los consejos. Vos hablas que hay que apuntar mucho al sentido del humor, apuntar mucho a, cuando se escribe, a los sentidos, a las imágenes de todos, incluyendo todos los sentidos. Sí. Hablas de, bueno, también usar binomios fantásticos, anotador de sueños, que habría que anotarse todo lo que uno sueña. Esas son algunas de las sugerencias. Sí, son ejercicios que yo fui haciendo. Digamos, por ejemplo, este del anotador de sueños es un ejercicio que se me ocurrió cuando yo estaba haciendo el libro. Porque yo hacía ejercicios, escribía, y a la noche cuando me acostaba tenía alguna dificultad con algún ejercicio que proponía, porque no me gustaba la resolución, porque no me gustaba el ejercicio, porque no le encontraba la punta, me parecía que no era, o estaba buscando otra cosa. Entonces me acostaba con la cabeza con esas cuestiones. Y en la mitad de la noche me despertaba con alguna solución para el ejercicio. Entonces, es cierto que seguimos. Claro, entonces ahí instrumenté llevarme la libretita y anotar. Entonces me despertaba y anotaba. Cuando uno sueña, las cosas que sueña y las cosas que uno registra ahí parecen maravillosas. Después cuando uno las escribe son un espanto. Todo lo que uno soñó como maravilloso es como cuando uno escribe una oración en la cabeza y después la pasa al papel y no entra, ¿no? Entonces anotaba. Y bueno, algunas cosas de esas me servían y ahí, a partir de ahí me aparecieron muchos ejercicios en sueños, digamos. Me despertaba, digo, voy a hacer un ejercicio de tal cosa. Y bueno, iba probando, qué sé yo, de 20 o 30 cosas que soñé, habré sacado 2 o 3 ejercicios, pero es un porcentaje bastante alto. Entonces dije, cuando uno se mete en un tema, cuando uno tiene un problema, me parece a mí, en cualquier orden de la vida, y hasta un problemas mecánicos, digamos, quiere resolver una cuestión así, de arreglar algo, cuando uno se acuesta con ese tema en la cabeza, es posible que a la noche encuentre la solución, porque a veces uno está muy metido en la cosa y la preocupación, la tensión, el apuro por resolver no ayudan. En cambio, cuando uno se relaja, la mente sigue trabajando y yo creo que trabaja mejor en ese sentido y da respuestas a veces metafóricas, ¿no? Y aunque sea metafórico, sirve también. Hay que saber cómo leer esas cosas. Interpretar. Claro, a veces hay cosas que sirven y hay cosas que no sirven. Tampoco hay que decir, yo todos los días voy a soñar un cuento y voy a hacer un escritor genial, porque esto no es así. Además, yo creo que hay gente que le pasa y hay gente que no le pasa. Cuando yo propongo esto en estos ejercicios es uno
de los tantos ejercicios que sugiero. No quiere decir que uno sirva y otro no. Algunos claro, hay para elegir, esto es lo bueno que hay para elegir. A mí me gustó esto de hacer árbol de la letra caída. ¿Cómo es? ¿Cómo es eso? De la leña. De la leña. Es que el refrán es de la leña y vos pusiste de la letra caída. No, de la leña pues. Bueno, perdón, sí, sí. Bueno, ¿cómo es eso de hacer árbol? Claro, porque el refrán es un refrán negativo, el refrán de hacer leña del árbol caído. O sea, se cae un árbol y yo ahí nomás lo transformo en leña. Y yo digo, bueno, en vez de hacer eso vamos a aprovechar los resquicios y vamos a hacer un árbol. Entonces, en vez de hacer leña, la construcción es al revés. Veamos qué hay y con eso vamos a hacer el árbol. Por eso está perfecto, está perfecto. Hay un capítulo que vos te referís a la creatividad. Bueno, mi pregunta sería, ¿cuál es, a partir del talento, la influencia de la capacitación, o sea, de la técnica, incorporar la técnica? ¿Hace falta siempre talento para alargarnos a escribir, para animarnos, o a través de técnicas podemos adquirir la capacidad? Yo creo que es según de qué se trate, digamos. Yo creo que puede escribir cualquier persona, escribir en general, escribir claro. Yo llamo a escribir producir un texto que sea entendible por otro, o sea, un texto está pensado para comunicar, ¿no es cierto? Eso es una cosa. Escribir creativamente ya es otra cosa, y quizás ahí haya alguna condición innata en las personas, pero aquella persona que se larga a escribir por propio impulso, aquel que no necesita que le estén señalando o lo estén invitando a escribir, sino que escribe porque no puede hacer otra cosa que escribir, esa persona tiene una creatividad innata y esa persona puede desarrollarla, puede mejorar con las lecturas, puede mejorar con la escritura y con todo ese tipo de cosas, ¿no? A veces parte quizás de un piso muy bajo, entonces por ahí le cuesta más, ¿no? Pero hay gente muy absorbente, hay gente que es como una esponja y todo rápidamente lo progresa. Lo toma, claro. Quizás podríamos poner el ejemplo de Roberto Art, que yo lo mencioné al comienzo, que es un escritor que no había estudiado la escuela primaria, no tenía la escuela primaria hecha y era un chico que tuvo muchos problemas en su familia, de muy chico fue a trabajar, etcétera, etcétera, y a los 26 años publicó su primera novela, que se llama El juguete rabioso y que hoy es un clásico de la literatura argentina. Sí. A él ha sido siempre señalado como que escribía mal, tiene construcciones deficientes, todo eso. Sí, que había que pero la potencia de su readecuarle. texto, la potencia de sus historias, la forma en que él cuenta las cosas, la verdad que suplanta cualquier deficiencia. Entonces ahí hay una gran creatividad sin instrucción, diríamos. Claro, pero con cultura, pulirse. porque él era muy lector. Él no tenía instrucción, pero era muy lector, ¿no? Y eso se nota en su obra porque ahí, claro, él era muy lector de Dostoyevsky, por ejemplo, y eso se nota en sus obras. Pero él hace su propia poética, digamos, ¿no? Sí. ¿Tenés musas inspiradoras o tenés algo que sea el detonante a la hora de escribir? No, que como algo que te así. No. ¿Un llamado? Yo tengo, no. A mí me inspiran mucho las palabras. Yo escucho una palabra o leo una palabra y eso me dispara algo, ¿sí? A veces pasa con una imagen, pero eso me pasa más en el teatro, ¿no? En el teatro parto más de imágenes y me imagino una situación donde hay dos personas en determinado contexto. Digamos, dos personas en un bote. Ajá, ¿dónde están? Y en un lago. No, más grande, en el mar, solo. Bueno, son dos amigos, y no, amigos no pueden ser, porque ya no me genera drama. Vamos a hacerlo que sean enemigos. O que sea, no sé. Bueno, hay películas sobre eso, ¿no? Hay una película que se desarrolla en una isla, película norteamericana, se desarrolla en una isla donde hay un soldado norteamericano y un soldado japonés en plena Segunda Guerra Mundial. Robert Mitchum y Toshiro Mifune, claro, ya está puesto, ya está la historia. Por eso digo, ahí a mí me imagino cosas, ¿no? Cuando me tengo que imaginar, otra vez no parto de la imaginación, porque
en la obra que mencionaste vos es un unipersonal, es un solo personaje. Siesta, en realidad sí. hay dos personajes, pero una actriz hace los dos personajes, y que se llama Siesta y que está ambientada en el monte santiagueño. Y bueno, eso ya estaba dado. Claro. Es una mujer en el monte santiagueño. El tema es cómo presentamos nosotros ese monte. Cómo llevarlo a la escena, ¿no? Claro, cómo llevarlo a la escena, pensando en cosas que yo entiendo del teatro y que otra persona lo entiende de otra manera. Una persona puede poner un montón de árboles, pastos, piedra y hace el monte. Y yo hice un monte sin nada porque Sí. no me interesa a mí la escenografía ni la cuestión realista. ¿Entendés? Claro. A mí me interesa más lo metafórico. A mí más que la historia esa de la mujer que murió en el monte, me interesa la historia de las mujeres que mueren por alguna cosa. Por su ideal, sí. En Es, ese sentido fue muy fuerte, muy claro. intensa. Fue premiada. Sí. Muy, muy linda obra. Y bueno, como en tu capítulo final aparece todo final es un buen principio, pregunto si en la vida también pasa eso, de que tenemos buenos finales para buenos comienzos. No sé, digamos, qué sé yo, eso es una cosa más de tipo filosófica, pero yo creo que uno está permanentemente reconstruyéndose y si uno tiene vitalidad y alegría y energía como para hacer las cosas, puede como que reconstruirse. Uno es una construcción cotidiana. Una hoja en blanco siempre, ¿no? Siempre hay algo para escribir, hay una forma nueva de decir las cosas, de pensar las cosas. Entonces, me parece que eso es la base del ser humano, digamos. Uno es un ser trascendente, digamos. Si no, sería un ser que no trasciende, un ser inmanente, un ser que dura, un ser que está, que es casi no ser, digamos. Profundo como todo lo tuyo y todo lo que haces con mucha pasión. Llegamos a lo confidencial, a la pregunta confidencial. Hay pregunta confidencial. No, vos haces propuestas permanentemente y en tu guía hay propuestas permanentes. ¿Cuál es la propuesta que todavía no hiciste para seguir impulsando a la gente que escriba, que haga narrativa? ¿Hay alguna propuesta que todavía no hayas hecho? Seguramente. No sé qué, porque en realidad a mí se me ocurre algo y lo hago. Impulso. Tengo el impulso ese de hacer. Incluso el año pasado yo había publicado este libro y se había reeditado y yo dije no voy a hacer más libros de este tipo porque estoy un poco cansado de eso, ¿no? Es mucho trabajo y resulta que tenía un libro medio hecho, qué sé yo, dije, bueno, voy a terminar este y después no hago más. Pero ahora va a salir casualmente, va a salir un libro que es sobre crónicas, ¿no? Lo que me estoy planteando es no hacer más libros técnicos, porque hice muchos libros técnicos que me gustan mucho, que son muy importantes para los alumnos. Que son muy simpáticos, aparte son muy simpáticos, los haces como vos explicás las cosas, con simpatia, con dinamismo, claro. y eso yo adoro mucho. la docencia, entonces para mí tener alumnos y escribir para los alumnos, yo creo que los conozco bastante, entonces sé de alguna manera cómo incentivarlos, cómo llevarlos hacia lo que yo quiero decir y que quiero que ellos se enteren. No atosigarlos con información y con moralinas, sino proponerles cosas, que lean esto, que lean aquello, que vayan hacia adelante, ¿no? O sea que siempre va a haber propuestas, como aparece siempre en la página de la derecha, la página impar, tenemos siempre las propuestas dentro de lo que es la guía. Me quedo con una última frase de este libro, Escritura Creativa, que impulsa tanto. Cada uno debe encontrar su fuente y su cántaro. Lo importante es que el agua fluya. Gracias, Nerio Tello. Gracias. Gracias a vos.